Venimos hablando, ¿no? de los outfits, ¿no? Está de moda los outfits. Y yo no soy un buen vendedor, ¿no? No me gusta vender. Pero bueno, voy a tratar de venderles algo antes de comenzar, ¿no? Todos estamos preocupados, ¿no? Por qué nos ponemos, qué se ve. Pero ¿cuántos de acá, no le voy a decir que levante la mano, se preocupa por esa ropa que se agujerea? y, muy, y no nos preocupamos mucho por cambiarla, ¿no? Que siempre tiene que venir una abuela o una madre para traernos los soquetes, las medias y los calzones. Esto ahí, tachalo, ¿no? Una cosa. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Y Dios me hablaba en este tiempo de algo muy importante, que es lo esencial. Acompáñenme ahí a Deuteronomio 22. Voy a utilizar este texto para poder meternos y poder ir trabajando y siguiendo un poco la línea que nos compartió el pastor Eduardo y el pastor Esteban el fin de semana, que fue un tremendo tiempo. Hoy lo teníamos de bajista, así que él es multifunción, él está en todos lados, él es como Drupi. Vos necesitas algo, él es el jugador que no puede faltar en la cancha. Así que fue una bendición, Dios me ha hablado bastante al corazón, más en una parte ahí, casi en la última de Moisés, por algo personal. Pero ahí Deuteronomio 22:11 es un versículo que vamos a usar para continuar la línea. Dice, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Y ahí termina. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Dios en este tiempo daba mandamientos, estatutos y leyes. Usted va a leer eso en la Biblia. Y esto era una de las leyes que él le daba a su pueblo para que puedan moverse, para que puedan caminar. Y Dios en su sabiduría les enseñaba qué comer, qué no comer, cómo vestirse. Y una de esas leyes que le dio fue que no se podían ellos usar ropa de lana y de lino juntamente. Y me gustaba, ¿no? Nosotros compartimos algo el miércoles en la escuela, los que están en la escuela más o menos están. Y me gustaba, ¿no? Cómo Dios, esta palabra, en su sabiduría, siempre iba dejando enseñanza. El pueblo lo único que tenía que decir es sí y amén. Pero vieron que siempre está él. ¿Pero por qué? Siempre hay uno que pregunta, ¿no? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que cantar 2 canciones? ¿Por qué tenemos que levantar la mano? ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué? Y viste, siempre está el preguntón. Y Dios para eso siempre también tiene una respuesta. Sus mandamientos no son en vano. Pero una de las cosas que Dios quería enseñarnos, ya que el Antiguo Testamento dice Romanos 15 que es para enseñanza nuestra, es a diferenciarse de otros pueblos. Los otros pueblos utilizaban ropa mezclada y específicamente de lana y de lino. Los pueblos que rendían adoración a dioses paganos, ellos utilizaban generalmente ropa de lana y de lino, y Dios le dice, no vas a usar juntamente. Pero también tenía su enseñanza. Imagínense, esto mientras estudiaba, no sabía mucho esto del caso, que no tiene que ver algo bueno. Imagínese lavar usted una ropa de lana y de lino, siempre tiende a encoger una tela más que la otra. ¿Cuántos tuvieron esas remeras, viste, que las usás con ganas y las lavás y cuando te las volvés a poner la espalda te queda por acá y el coso te queda tipo oversize? Es porque usaron seguramente dos tramos de tela distintos, ¿no? Y una encogió y la otra no. Bueno, un poco de eso. Pero también porque la lana, en medio del desierto, con 40 grados, 50 grados de calor, producía mucho calor. Dios es sabio por qué. Pero lo que nos quiere dejar para nosotros, una enseñanza para lo que hoy quiero meterme a hablar, es que Dios buscaba un pueblo que se vista de integridad y de pureza. Dios desde el principio muestra cómo Él aborrece las mezclas. Y quiero que podamos ver, ¿no? Y voy a remarcar 3 palabras que me gustan. Hoy el pastor remarcó algunas de estas, pero voy a remarcar 3 palabras que me gustan, que Dios dejó establecido desde el comienzo al final de la Biblia. Dios en su sabiduría, desde el principio estableció orden, límites y distinción. 3 palabras muy importantes: orden, límites y distinción. Si usted no busca en Génesis 1, vamos, yo le voy a leer alguno, usted para el que anota,
Dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo que estaba haciendo acá Dios era poniendo orden, separando las cosas cada una en su lugar. Imagínense usted, tiene en su pieza, pone la cocina, y en la cocina cuelga la ropa. Por más que esté dobladita, hay un desorden. Dios separó, dio un orden a cada cosa. En este caso, para ordenar, dijo, la luz se va a separar ¿de qué? De las tinieblas. Pero también dijo, luego dijo Dios en el versículo 7, del 6 al 7, perdón, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la separación y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y dice que Dios le puso límites a cada agua. Entonces, ahora Dios pone límites. Y termina diciendo en el versículo 11 y 12, voy rápido esto porque es la introducción. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y me llamó mucho la atención mientras leía estos conceptos, no de parte de Dios, porque es mucho lo que vivimos hoy. En realidad vivimos y estamos rodeados de estos conceptos, pero al revés. Vivimos en una sociedad, en un sistema en el cual se eleva el desorden. Vos haces lo que querés con tu vida. Ponete donde quiera, está bien. Mientras a vos te haga bien, está bien. Vivimos en una sociedad en la cual no hay límites. La Biblia lo llama lascivia. La gente utiliza la palabra afuera como libertad. Vivimos en libertad. Hacemos lo que sentimos, no hay límites. Y vivimos en una sociedad en la cual tampoco hay distinción. Cada uno se percibe como quiere. Es fuerte lo que digo. Yo me preguntaba, digo, Señor, es fuerte esto. Pero vivimos en un tiempo en el cual cada uno se percibe y Dios dejó bien en claro, esto tiene su género, esto tiene su género. No sos lo que querés, sos lo que yo te creé, sos lo que yo te hice. Y vivimos hoy en un mundo en donde, como hoy nos explicaba el pastor, quieren adoctrinarnos con estos conceptos. El libre amor, la libertad, hacer lo que sientas, lo que te parezcas, sos lo que querés. Los límites, bueno, te los pones vos. Lo vemos en las casas, donde ya no hay límite con los hijos, donde ya retar a los hijos y darle un reto, un castigo, es como que sos un opresor. No podés retar a tus hijos, está mal visto, déjalo que crezca porque su autoestima lo vas a lastimar. Vivimos en medio de eso, ¿no? Vivimos en un tiempo en donde no hay distinción, y me gusta. Distinguir es separar, discriminar y diferenciar. Usted hoy ve en todo lado no la discriminación, obvio que está mal discriminar, ¿no? Pero saben que nosotros constantemente discriminamos. Antes de vestirme discriminé entre qué camisa ponerme y qué camisa no ponerme, porque elegí. Antes de comprarme algo, uno discrimina, dice, este arroz no es bueno y este arroz sí es bueno, está discriminando. Y el arroz no te hace un juicio por ser arrofóbico. Pero es importante, quiero que entienda, porque hoy a todo lo que es contrario a estos conceptos, perdón, a todo lo que se apoya en estos conceptos, en el orden, en los límites y en la distinción, es agresivo. Es como se le agrega la palabra fobia al final. Y vivimos en medio de eso. Nosotros tal vez todavía los que tienen cierta edad tienen ciertas costumbres establecidas aún sin conocer a Dios, pero nuestros hijos constantemente son bombardeados, influenciados. Y para eso quiero que me acompañen a Josué 23, como empecé, ¿no? Pero quiero que
que entendamos esto. El pastor hablaba, ¿no?, de hoy de las burlas y de eso, y justo hoy Evangelina, antes de venir, nos decía, un compañero me cargó, papá, porque me confundí, tenía que poner 630 y puse 530. Y es una pavada, pero te das cuenta que le duele cómo se lo dicen. Hoy la burla, la cargada, y justo hablaba con Mati, que también la profesora le habló mal, y ellos, perdonen, pero están expuestos. Y si nosotros no hacemos nuestra parte, se los dejamos al sistema de este mundo que está corrompido. Y crecen con estos pensamientos, sin orden, sin límite y sin distinción. Todo vale, todo es lo mismo. Lo que hago, lo que siento soy, lo que siento y quiero hoy hago. Y ya no hay límite y le falto respeto a quien quiere porque nadie me va a dar un orden, nadie me va a poner un límite. Y cuando queremos ponerle un límite a nuestros hijos ya es tarde, se desbandaron y decimos, pero Dios, no. Dios estableció desde el principio hasta el final de la Biblia estos tres conceptos. Miren lo que dice Josué 23:6. El pueblo de Dios, el que conoce un poco la historia de Josué, ellos cruzaron el Jordán y cuando cruzan el Jordán se enfrentan a un montón de pueblos gigantes que Dios le había prometido, que ya se los había entregado. Ellos tenían que ir, ser obedientes a Dios y Dios le iba a entregar esos pueblos. Y Josué se estaba por morir ya. Pero en ese tiempo, antes de morir, Josué se sentó y reunió al pueblo y a los principales y les dio una charla, les dio un consejo. Dice, Dios le había dado paz, ¿no? Ya había más o menos, pero todavía el mundo seguía rodeándolo, como hoy nos compartía. Estamos acá, no somos del mundo, pero el mundo sigue rodeándonos, sigue influenciándonos. Y Josué le dijo esto, esforzaos. ¿Qué le dijo? Lo que le va a pedir necesita un esfuerzo, necesita una actitud, necesita un corazón valiente, un Mel Gibson del espíritu. Necesita que haya alguien determinado. No es una tarea fácil lo que le va a pedir, porque necesita un esfuerzo. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra, ni a qué, ni a siniestra. Y le dice, con un propósito, para que no te mezcles con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagas mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirvas, ni te inclines a ellos. Le dijo, aunque Dios ya te dio la tierra, aunque Dios te dio una nueva identidad, aunque Dios te salvó, aunque Dios cambió tu corazón, aunque Dios ya te perdonó, aunque Dios ya te restauró, te sanó, te devolvió el gozo, te sacó de la depresión, de la droga, aunque Dios ya te restauró la familia, yo te digo, esforzate en esto, en guardar, que es atesorar lo aprendido y poner una cosa en un lugar que no se pierda. Esforzate en guardar la palabra de Dios. No en construir una mejor economía, en cumplir tus sueños, no en tener un doctorado, no, esforzate en guardar la palabra de Dios. Y dice, no solamente para que te conviertas en un sábelotodo de la Biblia, de los estatutos y de la ley de Moisés, sino en guardar y qué, y hacer, en practicar, en vivir. Y dice, en hacer todo. Me gusta esto, porque vamos a hablar un poco de esto. En hacer todo. La enseñanza de Dios siempre es integral, no es por parte. No es que yo puedo elegir qué hacer y qué no hacer. No es que yo a lo que Dios me enseña puedo ponerles mis cosas, mi forma. No. Cuando Dios me enseña, yo debo agarrar ¿qué? Todo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. ¿Vieron que los nenes van en la comida, eligen lo que les gusta y lo que no les gusta lo dejan a un costadito? No, te comes todo, dijo papá. Porque la enseñanza de Dios es integral. No es la parte linda de promesas. No, todo. Esforzate. Porque todo esto tiene un propósito. El propósito es para que no te mezcles. Para que no te unas. La palabra mezclar es juntar, unir, incorporar. Otra de las palabras que utilizó el pastor recién, confundir, desordenar, alterar,
adaptar, adoptar. Romanos 12 lo dice de otra manera, no te amoldes a este mundo. Dios le dijo, esforzate en guardar y en hacer. Esforzate porque aunque Dios ya te salvó, aunque Dios ya cambió tu corazón, aunque ahora sos un hijo de Dios, aunque Dios ya te dio una nueva vida, aunque Dios te devolvió el gozo de la salvación, aunque Dios ya te sanó tu corazón de las heridas, o Dios te haya libertado, o te haya sacado de la droga, o te haya devuelto tu familia, te haya restaurado tu matrimonio, aunque Dios ya hizo un montón de cosas en tu vida alrededor tuyo, hay un montón de cosas que si vos no te mantenés y no te esforzás, seguramente van a influenciar en tu vida. Y muestra tres cosas que me gustan, ¿no? Que marca ahí Josué. Para que no te mezcles, para que no te unas, dijimos, para que no te incorpores, para que no te confundas, para que no te parezcas al montón. Una de las cosas de la ley que decía de la ropa que debía usar era para que se distingan al resto. Yo quiero que seas diferente. Yo quiero que tengas una ropa a la cual te distingas. En aquel tiempo la ley era lo exterior, pero hoy estamos viendo a través de esta serie de prédicas de que Dios también quiere que nos distingamos con la ropa que usamos. No la de afuera, que también es importante, sino también la espiritual, la que nos recubre, vestite del nuevo hombre, a la imagen de Jesús, en santidad, en justicia, con fidelidad, con mansedumbre, como no viene a hablar. Ahora que tus ropas interiores, saben que la ropa interior del sacerdote tenían que ser esta, solamente de lino, esa que nos preocupamos poco y nos damos cuenta cuando las medias, cuando nos vamos a comprar una zapatilla no tenemos una media y nos da vergüenza, ¿no? Porque decimos, uy, voy con esta media llena de agujeros a comprarme una zapatilla, tendría que haberme comprado una zapatilla. O cuando mamá decía, poné tu ropa limpia, no te ponga calzón agujereado, porque mirá si te pasa algo y te llevan al hospital, te van a ver con el calzón agujereado, van a decir que tu mamá es una descuidada. Esa ropa que a veces descuidamos, que no se ve, la integridad y la pureza. Es lo que quiero hablar un poco hoy. Algo que Dios me marcaba, ¿no? Hoy para este tiempo. Él necesita hombres íntegros. Hombres y mujeres íntegros puros, que vienen del mismo significado si vamos a la raíz. Si vas a la raíz tienen dos diferentes, pero si vas a la raíz de lo que Dios quiere enseñar, tiene que ver con lo mismo. Y le dice, no hagas mención. Y me gustaba porque cuando leía y releía, porque me gustaba estudiar a mí, veía que todo comienza con lo que hablo. Cuando me empiezo a mezclar, comienza mi forma a cambiar, mi forma de hablar a cambiar. Recuerdo cuando quise dejar de decir malas palabras y me costaba, ¿no? Y venía a la iglesia y me forzaba y llegaba a casa y mi vocabulario era distinto. Vieron que algunos hasta hablan con vosotros y bello y nosotros y la gloria y el poder sempiterno. No saben ni qué significa, pero viste, porque vos querés cambiar tu vocabulario, lo decís. Pero me iba al entrenamiento y me rodeaba de mis compañeros, y no es porque ellos me enseñaban a hablar mal. Yo estaba ahí y volvía casi se me escapaba y decía, oh, perdóname, Señor. Cuando uno no cuida eso, lo primero que se nota es en su forma de hablar, y a veces no es malas palabras, a veces son las cosas que priorizamos. De la abundancia del corazón habla la boca, los sueños, los propósitos, y vos te das cuenta y tiene poco Dios lo que dice. Tiene más de materialismo, más de hedonismo, más de realizar su vida propia, más de sueños que no tienen nada que ver con Dios, más de yo, más de costumbres viejas, más de positivismo que de cristianismo. Y parece que está bueno y capaz que no es malo y es hasta interesante lo que se habla. Pero aún así no tiene nada que ver con Dios. Lo primero que cambia es la forma de hablar. Luego dice, para que nos sirva. Y la palabra servir tiene que ver con sacrificio, para que no acciones. Luego que hablamos empezamos a accionar y le empezamos a dar lugar. Y a veces empiezan con pavadas, empezar a compartir salidas que antes nos compartías, lugares que Dios te había sacado, volver, no pasa nada, ya estoy bien. Y parecen hasta, podemos decir, inocentes,
los lugares, las charlas de los mates, y empezamos a accionar y ya nos preocupamos más y bueno, me agarro un par de horas extra y no tiene nada que ver que laburemos más. Pero bueno, no puedo ir al culto porque, viste, tengo ganas de comprar. Y empezamos a accionar y termina en la adoración. Y no adores, termina en lo que vivo. ¿Para qué soy esclavo? ¿Delante de qué me postro? Y dice Filipenses 3:19, no lo busquen. Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en los terrenales. Y estaba hablando para que no te mezcles y hables las cosas que hablan en sus dioses, ni hagas, ni sirvas, ni tampoco lo adores. Y a veces en aquel tiempo los dioses tenían nombres, Acera, Moloch, pero hoy los dioses a veces tienen nombre de un club de fútbol, de un grupo de música, de un hobby, de un sueño, de un deseo. Tiene mi nombre. Y Dios dice: no te mezcles, porque yo te sané, porque yo te salvé, te rescaté. Estabas preso en delitos y en pecados, no tenías vida, pero tenés que esforzarte para mantenerte. ¿Cuántos hemos venido a un retiro, ahora que vienen los retiros? Nos hemos ido llenos de la presencia de Dios, hemos podido perdonar, hemos podido sanar heridas del pasado, cosas que ni nos acordábamos y Dios nos trajo a luz y pudimos sanar y Dios pudo hacer la obra y hasta nos sacó un par de bichos y nos llenó de su presencia y venimos con gozo y con todo y después de un mes volvemos a la misma condición. Miren lo que dice el versículo 11 para no quedarnos ahí. Sigue hablando Josué, aconsejando. Dice: guardá, pues ¿con qué? Con cuidado, prontitud, agilidad. Guardá con diligencia, ¿qué? Vuestras almas. Almas, habla del corazón. En el Antiguo Testamento tiene que ver, y dice Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada debemos guardar ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Guarda con diligencia vuestras almas. No te preocupes por todas las cosas que tengas. No, preocúpate por tu corazón. Preocúpate por tus pensamientos, por tus sentimientos, cómo están tus emociones y cómo están tus ganas, tus deseos. Guarda con diligencia lo que hizo Dios en tu vida. ¿Por qué? ¿Para qué digo? Para que ames a Jehová vuestro Dios. El amor de Dios que Él puso en nuestros corazones. Porque si estamos acá es porque amamos a Dios. Debe ser cuidado. Porque el amor no es que se pierde, nunca deja de ser, pero sí tiende a menguar. O es ocupado o es puesto en otros lugares. Cuando yo no cuido mi corazón, cuando yo no cuido lo que pienso, lo que veo, lo que hablo, con quién me junto, lo que comparto, la música que escucho, ¿qué tiene de malo? ¿Sos religioso? No. Todo tiene una influencia. Las series que miro, las redes sociales, lo que hablan mis compañeros en el colegio. Cuando yo no cuido eso, mi corazón que hoy amaba a Dios con todo y estaba dispuesto a dar la vida, de repente ya hasta ni gana tiene de venir a la iglesia. Ya mis pensamientos tienen más que ver con conseguirme una chica, con irme a bailar. Mis pensamientos ya tienen que ver con el partido que viene. Mis pensamientos tienen que ver más con lo que me voy a comprar, con las vacaciones que me voy a tomar. Y no estoy hablando de que son pecados esas cosas, ¿eh? Estoy hablando que ya en esos pensamientos o en ese lugar, en esa alma, ya no hay lugar para Dios. Donde antes era todo Dios. Donde antes querías dar la vida por Dios. Y de repente tus emociones, aunque no somos hombres emocionales, el amor siente. Sentías darlo todo, tenías un entusiasmo por venir a la iglesia, por estar temprano, por no faltar. No te importaba si te metían 3 tiros, vos querías estar en el culto igual. Y hoy cualquier cosita es una buena excusa para no venir. Algo va pasando en el alma.
y ya se ven mis acciones, y ya me voy temprano, y ya me cuesta escuchar, y ya falta un racimo, falta otro, y ya me cuesta escuchar a mi líder, ya me cuesta pedir consejo, antes abría mi corazón, ahora bueno, ya me da lo mismo si fallo o no fallo, bueno, si te entera o no se entera, me da lo mismo, ya me cuesta cuidar, porque el amor necesita diligencia. Dios dijo en Juan que el que me ama guarda mis mandamientos, y yo vendré a él y me manifestaré a él. Y miren la consecuencia de cuando uno descuida el corazón. Porque si os apartáis, y a veces apartarse no es dejar de venir al culto. A veces apartarse es estar en el culto, pero estar pensando en cualquier otra cosa. Porque a veces, por religión, si vale la palabra, no es religión mala, ¿no? Porque venimos religiosamente al culto los fines de semana, ya es un hábito, a mí no me cuesta venir al culto, pero ya es cuando vos venís a la iglesia, venís porque, bueno, lo hago, están mis amigos, tengo que estar, que no quiero bancarme a mi líder que la semana me esté preguntando por qué fui, por qué no fui, por qué me senté atrás, por qué me senté adelante, por qué si levanté la mano. Bueno, voy, estoy, pero no estoy. Y si apartáis y te unieres a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, te empezás a mezclar, te empezás a confundir, ya empezás a compartir otras cosas que antes no compartías, ya empezás a hablar, me gusta la palabra confundir, ya apareces, empezás a hablar, empezás a hacer lo mismo que hacen los demás, empezás a contar los mismos chistes, empezás a estar envuelto en la misma movida que los demás, empezás a salir a los mismos lugares y ya el corazón empieza a ir para otro lugar. Y dice, y si concertáis, te unís con ellas en matrimonio, mezclándonos con ellas y ellas con vosotros. Dios te dice, es un consejo que daba Josué, pero era Dios hablando a través de Josué, ¿no? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. No se mete. No es que dice, te va a castigar, pecador inmundo. No, no, no me meto. ¿Te alejás? Yo no me alejé, yo estoy acá. No es que yo me alejé de vos. Vos te alejás de mí. No me meto. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la morada, como dice, la sombra del Omnipotente, ¿no? La sombra está. La nube está ahí arriba. Está en mí si yo quiero estar debajo o apartarme de la nube. La nube está. La sombra está disponible. Yo me acerco o yo me alejo. Y dice, ¿sabe que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcas, que mueras de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado? Hasta que eso que Dios puso en tu corazón, esa vida, ese entusiasmo, ese poder, ese renuevo, se pierda. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que ardía por Dios de una manera y de repente no quiero saber nada? A veces nos preguntamos con los hermanos que dejan de venir, ¿no? Porque muy pocas veces nos decimos qué pasó con nosotros que ya no. Siempre tenemos la costumbre de mirar al que está al costado. ¿Qué pasó con ese hermano que estaba enchufado, estaba sirviendo y pasó esto? Cuando permites y no cuidas con diligencia, con prontitud, con cuidado, tu alma, tu corazón, pasa esto. Se aparta, Dios no se mete y eso que le damos lugar es lo que trae el mal a nuestra vida. Lazo, tropiezo, espina en nuestros ojos. Yo me ponía a pensar, ¿no? Si una piedrita en el ojo te molesta, imagínate una espina. Pero el fin es perecer, es perder todo lo que Dios te dio. No te lo quita Dios, lo pierdo. Por eso es muy importante ser consciente de lo que me rodea, ser consciente de lo que vivimos, ser consciente de los principios de Dios, orden, límites y distinción. Ser consciente de mantener este orden, estos límites y esta distinción en casa. Porque hoy estamos en la era de los papás modernos, ¿no? De que queremos criar a nuestros hijos de la manera, no estoy diciendo que agarren con un látigo ni lo meten a sus hijos en el frío, ¿no?
con maíz en el piso arrodillado ahí, pero estamos bueno, para que no se sientan mal, con temor a lo que ellos nos dirán. Y no le ponemos límites. Después sufrimos cuando somos grandes. No ponemos orden en casa. Llegan las personas al horario que quieren. El otro día hablaba con mi esposa de un tema y me contaba de una situación. Y yo le digo, pero está bien, no importa cuántos años tenga. Yo hasta que no me fui de casa, hasta que no me casé, no le dejé de mandar a mis papás dónde estaba. No porque ellos me controlaban, sino porque creo que era respeto para ellos. Si yo seguía viviendo en sus casas. No importa cuántos años tenga. El problema, si no lo dejan acercarse a Dios, bueno, ahí hablemos, que se revele un poco y se acerque a Dios. Pero mientras no sea un impedimento, debe respetar en su casa. Debe respetar los horarios. Si en su casa se llega a tal horario, debe llegar a tal horario porque los padres cuidan así a la gente. Entonces nos quejamos del desorden. En una casa que hay orden. Démosle gloria a Dios mientras no sea un impedimento para que se acerque a Dios. Gocémonos de estas cosas. Porque hoy los nenes, los jovencitos hacen lo que quieren a la edad que quieren, le faltan el respeto a quien quiere. Hablábamos el otro día, jóvenes, está sujeto a los ancianos. No importa cómo te llames quien sea, respetá a la gente grande. Si es un maestro, si es un colectivero, si es un policía, respetá a los grandes. Porque hoy no se respeta nada. Pero no es el problema de los jóvenes, el problema es que en casa no enseñamos a respetar. Cuando mi hija le levanta un poquito la voz a mi esposa, porque ella salió la abuela, o a la no sé cuál, pero a mí no salió. Yo le digo, ¿cómo le estás hablando a tu mamá? A mí sabe. Pero ojo, porque si yo no lo hago respetar, ya de chiquito, cuando tengan 12 años, las va a tratar como una amiga, y no es la amiga, es la madre. Y no es que uno tiene que andar poniendo, acá somos tu padre y ser lejano, no, no. Pero hay cosas que deben tener un orden, un límite y una distinción. No somos amigos, Ñeri acá, no, no, sos el papá, sos el hijo, el hermano mayor, y hay que entender un orden. No estamos en la colimba ni en el ejército, pero hay que tener un orden. No se come cuando quiere, llegamos a la hora que queremos y hacemos lo que queremos. No, no, en casa debe haber un orden, como papá y mamá deben establecerlo. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos me dicen amén? No es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, un Dios de paz. No un Dios de confusión que trae alteraciones y adapta a otras cosas para que nos agraden. No, no, no. Dios establece su punto, nosotros nos adoptamos a Él, nos ponemos juntamente con Él o no. Pero Dios es un Dios de orden. Establece un orden y establece una distinción. Por eso el respeto. Por eso el respeto a los jovencitos acá, a los maestros. No importa si el maestro se confundió o no. Es el maestro. Se calla la boca y es el maestro. Aunque se haya confundido y te puso un 8 por malo. Es el maestro. Toda autoridad fue puesta ¿por quién? Por Dios. Ay, el que se mete con esa autoridad, con Dios se mete. Entonces debemos aprender. Son cosas, creo que básicas, sencillas, pero que deben sostener nuestra vida en Cristo. Es difícil cuando venimos de una casa con lío, con problemas, con situaciones, porque recuerdo cuando mi viejo dijo una vez, bueno, a partir de ahora no más celular en la hora de la comida, no se mira más novela y no se grita más. Uy, nosotros, ¿qué pasa? Era cosa básica. Pero nosotros estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos, que nos pongan 3 puntos que eran sencillos para cualquier otro. Para nosotros era la colimba, nos retobamos, ¿qué pasa acá? Pero ese orden nos trajo enseñanza, nos bendijo, nos enseñó quién era papá, porque nadie respetaba a papá, nos enseñó quién era mamá. Y Dios hizo la obra, porque hubo un orden, porque hubo límites y porque hubo una distinción, una diferencia. Ya no éramos amigos, aunque debe haber una amistad, una cercanía con los hijos, ¿no? Porque hay que ganarle el corazón. No digo que usted diga, acérquese a su hijo, pregúntele, gane la confianza, sea cercano. Pero si usted en amor enseña que es el papá, más lo va a amar. Porque los hijos, saben que hay un libro, no tiene nada que ver con esto, se llama Paternidad Espiritual. Dice que el 70% de las personas carecen de un padre.
Y por eso esa carencia de un padre carece de identidad y terminan lejos de Dios, lejos de los conceptos de Dios. Y el otro día, la otra vez explicaba el pastor Emilio, no creo que era Emilio, que decía que el 80% o Mariano de los presos le faltaba un padre, faltaba un límite, un orden, una distinción. Entonces, es importante esto. La consecuencia, Dios no se mete. Hace lazo, tropiezo, espina y perece en su vida. Hay muchas cosas que nos rodean, nos influencian, que quieren robarnos la atención. Por eso Dios nos advierte diligentemente en cuidar, en esforzarnos, en mantenernos, qué es lo que permitimos que entre en nuestro corazón y que haga habitación. Ninguno de los que estamos acá estamos exentos a ser bombardeados por información, por modas, por comentarios, nadie. Pero ¿qué es lo que permito yo que entre en mi corazón? Es lo importante. Si yo no reviso mi corazón, es muy difícil que mi corazón se mantenga en una postura, se mantenga puro e íntegro. La obra del enemigo siempre es sutil, a través de conceptos del mundo que nos agradan, que le agrada a nuestra carne, tergiversa, nos confunde, nos plantea siempre algo bueno o algo que parece bueno, como Génesis. Satanás le planteó algo como que parecía bueno y para los ojos de Eva fue que agradable, dice la palabra, pero iba en contra de los conceptos de Dios. Primera de Crónicas 21:1, no busquen, dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Parecía una idea fácil. La palabra incitar significa perforó como una aguja. Satanás puso un pequeño pensamiento en David. No vino con una gran tentación. ¿Vino con qué? Con una pequeña idea. Incitó. Y esta idea trajo destrucción a la tercera parte de Israel. Después Dios tuvo misericordia. Lea la historia en su casa. No tenemos mucho tiempo para leer mucha historia porque quiero sentarme en otra historia. Incitó con un pensamiento. Logró meter una idea. Es como que al agua pura le haya metido un poquito de agua contaminada. Ya el agua quedó mezclada, impura. Acompáñenme a una historia muy conocida, Daniel 1, y vamos a ir terminando. Daniel 1. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Eh? Daniel 1. Vamos a abrir el libro de Daniel. ¿Después de qué está Daniel? Muy bien. Tenían que estudiar los libros. Ya después de Daniel no sabemos, ¿no? Daniel 1. ¿Cuántos conocen esta historia? Una historia preciosa. Pero es la historia, vamos a ver, muchos dicen Daniel y sus amigos, pero es la historia que muchos de los que estamos acá se van a sentir identificados. Porque así comienza la historia de muchas familias que se acercan al Señor. Así comienza la historia de mucha gente que después conoce al Señor. Comienza con un Daniel. Dios no se mueve al principio en multitudes. La salvación de Dios es para muchos. Pero siempre Dios lo comienza en uno que toma decisiones, en un lugar que es, podemos decir, que juega en contra, un lugar que no es el ideal, un lugar que no está preparado para que las cosas fluyan, un lugar en el cual es contrario, pero siempre Dios se agarra de un Daniel que toma decisiones, un Daniel que decide esforzarse, que dice, no quiero ser más del montón. Mire lo que dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué pasó? La rodeó, le cortó todo el suministro, la gobernó. Pero me gusta porque sitiar comienza con rodear. Y a veces nos sentimos así como Daniel.
rodeados. Rodeados en nuestra propia casa, por nuestra propia familia que parece que se vuelve en contra cuando queremos hacer algo para Dios. Rodeados por nuestros propios amigos, que parece que ahora juegan para el otro queriéndome hacer caer. Rodeados de nuestros propios compañeros de colegio. Rodeados de un sistema constante que nos sitia, que quiere cortarnos el suministro de Dios. Y dice, vamos al versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos. ¿A quiénes? ¿Te parece parecido? ¿Contra quién va el rey de este mundo hoy? Hoy hablaba el pastor. Nos hemos dado cuenta que ya lo agarrábamos tarde. Iba a los muchachos, a los jovencitos y cada vez más chiquitos. Veo a nenes de 5 o 6 años bailando música pervertida, sexual, como si nada. Muchachos, gente inexperta, moldeable, me ponía yo, en quienes no hubiese tacha alguna, íntegros, que venían a la roca, que venían a los que venían a la masía, de buen parecer, facheros, así como Genaro, con todo su peine. Yo decía, sufría porque le oraba a Genaro y yo antes usaba gel cuando tenía más cantidad de pelo, ¿no? Usaba gel y tenía el padrino de mi hermano, venía y te saludaba así, yo lo detestaba y le pedía permiso a mi papá para escaparme y no saludarlo, ¿no? Y yo decía, pobre Genaro, pero bueno, que reciba la unción. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, como nuestros hijos que vienen a la roca, son enseñados, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Me encantó porque estás acá. Tal vez vos te mires al espejo y no calificás, pero Dios te ve como alguien idóneo para estar en su palacio. Pero este dijo, los quiero en mi palacio. No lo quiero en el palacio del rey de reyes, lo quiero en mi palacio. Los voy a rodear, los voy a sitiar. A estos que son muchachitos, que son íntegros, que no tienen tacha alguna, que Dios tiene un propósito grande, que Dios ya puso sus ojos, que Dios ya derramó una gracia, que ya empiezan con su vida a transformar, porque a veces no nos damos cuenta, pero desde chiquito Dios nos alcanza. Yo recuerdo, tengo memoria de las cosas que cuando me llevaban a la iglesia, digo, ya Dios me había marcado, yo después fui rebelde un montón de años en mi vida. Pero su palabra no volvió vacía. Entonces, enseñá a los jóvenes para que de viejo a los niños para que de viejo no se aparten. Esos niños eran ideales para el palacio del otro rey, del príncipe de este mundo. Y mire lo que dicen. Y que le enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase ¿cuánto? Me llamaba la atención, 3 años. Digo, Jesús tuvo 3 años su discípulo. 3 años suficiente para cambiar a una persona en alguien que trastorne el mundo o alguien que pervierta el mundo. 3 años, todos los días. 3 años influenciado por alguien en el cual le enseñaba sus lenguas y le daba su comida. Y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, que los criase 3 años para que a fin de ellos se lo presenten delante del rey. Entre estos, había un montón, imagínense en una banda. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrac, a Misael Mesac y Azarías Abednego. Olvidé de traerle qué significa cada uno. Pero tienen significados de identificación con Dios
y le cambió el nombre para que se identifiquen con otros dioses. Entonces, el trabajo del mundo, la influencia es rodearte, enseñarte sus lenguas, las cosas que hablan, que te identifiques. Me ponía 4 cosas: su manera de hablar, lo que se identifica, el alimento, y le dio educación. Una persona íntegra es una persona total, pura, inocente, que no fue tocado o alcanzado por el mal, que está completo, que está en un estado virginal, que es virgen o inmaculado, que es intachable, irreprochable, sin mezcla y sin contaminación. El mundo quiere adoctrinarme, me rodea para enseñarme. Me enseña una falsa sexualidad, me enseña a menospreciar los valores, me enseña a darle poco valor a las purezas. Hoy pensaba no mucho en los jovencitos. El mundo me enseña a denigrarme, me enseña a desvalorizarme. El mundo me enseña a pervertirme fácilmente. Constantemente me rodea, me sitia. Y a veces cuando uno no cuida diligentemente su corazón, abraza pensamiento. El mundo me enseña de infidelidad. El mundo me enseña de engaño, de ventajas. El mundo me enseña a ganarme las cosas por encima de otro, aunque si le tengo que hacer mal, bueno, pero tengo que priorizarme a mí. El mundo me enseña todo esto. Y en medio de este revuelo, de este lío que había, imagínense todos yendo a un campamento, un montón de micros, cae Daniel. Y dicen, bueno, ahora todos van a comer esta comida, van a estar en estos lugares. Y el versículo 8 que todos conocemos, pero es muy importante. Quiero que te lo lleves en el corazón en esta noche. Y Daniel, escuchen lo que dice. Estaba Daniel, sus amigos y un montón de otros jóvenes muchachos. Pero dice, y Daniel dispuso de antemano en su corazón, ¿no qué? No ser alcanzado por el mal. Daniel se preparó para no ser tocado, para sostener su estado virginal. Daniel propuso en su corazón vivir una vida completa, no mezclarse, no contaminarse. Daniel propuso en su corazón que nada de lo que iba a vivir, aunque la situación no jugaba a su favor, iba a pervertirlo. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sabe lo que significaba esto? Estaba jugando con la muerte, Daniel. Se estaba oponiendo, resistiendo al rey. Y dice que el que resistía su comida, resistía al rey. Porque la comida representa compañerismo. Es lo mismo que hace Dios cada vez que nos invita con su palabra, nos ofrece su compañerismo. Venía a comer de mi pan y de mi vino. El rey estaba ofreciendo compañerismo y el que aceptaba su comida aceptaba ese compañerismo. Pero al aceptar ese compañerismo, dice Santiago 4:4, que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Daniel estaba jugando con el filo de la muerte. Daniel estaba jugando o estaba a punto de poder ser asesinado por resistirse a comer lo que el rey le ofrecía. Y digo, ¿cuántas veces por temor? ¿Cuántas veces por no querer desagradar? ¿Cuántas veces por no querer quedar mal, aún delante de nuestros hijos, de nuestros compañeros? Compartimos lo que sabemos que no está bien. Nos dejamos alcanzar, nos dejamos contaminar, nos dejamos tocar. Perdemos ese estado el cual Dios nos dio, ese estado de pureza, de santidad. Perdemos ese
perdón que Dios ya nos otorgó, no porque Dios no deja de perdonar, pero esa pulcritud a causa de su sangre. A veces por no querer quedar mal con la familia. Me ponía yo por no saber decir que no. A veces por temor a que se enojen. A veces por temor a lo que me digan mis compañeros, mi jefe o mis amigos. Negocio. Y sé lo que está mal y está bien. Daniel estaba jugando con eso. Y yo quiero decirte que la postura de Daniel no fue solamente para Daniel. Me recordaba un montón de situaciones que digo, no viene al caso contarla, ¿no? Pero cuántas veces cuando uno se sostiene en lo que cree, queda solo. Cuántas veces cuando uno dice no, no gana el aplauso de muchos, no gana el reconocimiento. A Daniel no le importaba eso. A Daniel le importó lo que decía su Dios. Era un joven intachable y quería sostenerse intachable. Cosa que el mundo hoy no lo da como una característica importante. Hoy es más importante tener un carisma, tener un chamullo, ser presentable, presencia. Y muchas veces te piden un empleado que sea intachable, íntegro. Pero Daniel dispuso de antemano. Pedro lo dice de otra manera: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Daniel se armó de un pensamiento que iba a padecer. Y por prepararse, por entender que afuera hay influencia, no fue así a jugar de manera liviana, fue preparado. Fue preparado a decir no. Fue preparado a resistir, había propuesto en su corazón, antes que le ofreciesen la comida, propuso en su corazón que no contaminarse con la comida del rey. No aceptar el compañerismo de este mundo. No aceptar las cosas que le ofrecían, que iban a manchar su vestimenta, su ropa, la cual Cristo, en ese caso no estaba Jesús, pero la cual Cristo nos lavó. Daniel propuso, se determinó. No quería ser alcanzado, no quería contaminarse. Si comía, pensaba yo, iba a pasar desapercibido, si todos comían. Iba a ser como uno más y seguramente ni iba a ser juzgado. Pobre Daniel, nos entendemos, vamos a morir todos. No pasa nada, Daniel comió. Si todos lo hacían. Y yo me pregunto, ¿cuántos pasamos a veces desapercibidos con cosas que todos hacen y hacemos? Total, nadie nos va a juzgar. Total, hablar de cosas y contar chiste verde delante de mi compañero, nadie me va a decir, ese chiste. Si todos cuentan. Si hablar de engaño, hablar de pornografía, hablar de transar, de negociar, de robarse cosas en el trabajo, si todos lo hacen, que yo lo haga, nadie me va a juzgar. Lo hacemos todo. Es algo común. Daniel podía pasar desapercibido, pero Daniel se sostuvo. Miren lo que dice Proverbios 27. Lo va a buscar porque esto es para usted. Es para que usted recuerde cada vez que tenga que tomar una decisión. ¿Por qué lo hace? Vieron que a veces decimos la motivación es Dios, pero a veces la motivación son nuestros hijos. A veces las cosas también las hacemos por nuestros hijos, porque hay promesas en nuestras decisiones. Proverbios 27 dice, el justo camina ¿en qué? Escuchen lo que dice. Bienaventurado, ¿qué son? Sus hijos después de él. Las decisiones que tomemos no son para nosotros solamente. Y pensaba en Daniel. Daniel fue uno de un jovencito que dicen los historiadores que tenía 17 años, de 14 a 17 años más no tenía, que en medio de un montón que negociaron, se paró en medio. Y dijo, no voy a ser alcanzado por el mal.
no voy a vender mi integridad. Porque la integridad no es el resultado o el fruto de muchas acciones. La integridad es una decisión que tomo hoy. En decir, no quiero ser más tocado por el mal. No quiero más negociar. No quiero ensuciarme más. Es una decisión. Y el beneficiario fueron los hijos de Daniel. No sé si Daniel tuvo hijo o no. Pero la decisión de Daniel fue para que después de 70 años un pueblo pudiera ser rescatado por Dios, restaurado. Dios necesitaba un Daniel. Pensaba en la historia de José, frente a la mujer de Potifar, donde nadie se daba cuenta de lo que iba a hacer. La mujer de Potifar quiso tener relaciones con José. Y José en Génesis, no lo tengo anotado por un lado, pero Génesis 39:9 creo que es, dijo, ¿cómo voy a pecar ante mi Dios? Y no quedó esa decisión en sostener y no perder su virginidad, no perder su pureza, en seguir siendo alguien intachable, alguien que no se dejó contaminar. La decisión de José, al sostenerse, fue el beneficio de una familia, de una nación. Vemos a los padres, a los hermanos y a todos los israelitas a causa de una decisión. Imagínense si José se pervertía. Dios ya sabía lo que pasaba, ¿no? Con el diario del lunes es fácil contar la historia. Pero también imagínense usted, se lo digo a los jóvenes que vienen solo a la iglesia. La decisión, la postura de sostener la integridad es la oportunidad de sus padres que conozcan al Señor. Es la oportunidad de una casa restaurada, de un grupo de amigos que se rinde a los pies de Jesús. Las decisiones que tomamos hoy no son para nosotros solamente, son para nuestros hijos. Recuerdo cuando Evangelina iba a nacer. Dios me traía a memoria cuando leía este versículo y me chocan. Y me chocan porque yo iba en contramano. Acá en el doque, puede ir para donde vos quieras, no importa, pero yo iba en contramano. Y tenía la oportunidad de poder pasar por el seguro como quería, no había mentido, había obviado. Y tenía, en ese tiempo era mucha plata para cobrar. Mi auto era un auto banana, imagínense cómo quedó. Y yo me dije, recuerdo bien en mi corazón, las decisiones que yo tomé hoy van a ser las consecuencias que viva mi hija. Me dolió, tomé decisión, pero tuve la gracia del Señor de poder elegir bien en ese momento. No dejarme mancharme. La sufrí, porque la sufrí de verdad. El que me conoce sabe lo que pasé. Pero no quise ser manchado. No quise ser alcanzado porque no estaba pensando solamente en mí. Pensaba que mis decisiones iban a alcanzar a mis hijos. Entonces, aquel que anda en integridad no solamente está pensando en su Dios, también piensa en sus hijos. Tiene promesa del cielo. La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores. A veces queremos elegir por vivir en integridad y esa integridad te va a encaminar, te va a guiar, dice el Señor. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso de labios y necio. A veces por querer tener un poquito más, negociamos, nos manchamos, nos contaminamos. Es mejor que tengas poco, pero que seas íntegro. Que llegues a fin de mes con lo justo. Y no que comas asado y te sobre negociando, truchando horas, fichando lo que no tenés que fichar, robando lo que no tenés que robar, negociando lo que no tenés que negociar. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Buscamos de tanta manera el bien de parte del Señor y Dios dice, anda en integridad, yo no voy a quitar mi bien. No te dejes tocar por el mal. El que anda en integridad, Proverbios 19, andará seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Quiere andar con la cabeza en alto, seguro, confiado? Anda en integridad. No te dejes alcanzar por el mal. Revisa tus ropas.
Revisá si están manchadas. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, esos son los que van a habitar en la presencia de Dios. No solamente visitar, habitar, dice Salmos 15. Timoteo dice que guardemos, seamos ejemplos en pureza, que habla de integridad. Filipenses dice que nuestros pensamientos deben ser puros. Pero quiero terminar con estos 3 versículos y oramos. Tengo mucho más. Dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Apartado de mal habla de íntegro. Y yo me recordaba una historia cuando era chico. Mi viejo ni se había dado cuenta, pero una persona le dice: ¿y cómo anda Emi? Y mi papá le dice: Emi es un crack. Él no sabía que yo lo estaba escuchando. Yo hice así. Dios hace alarde de sus hijos íntegros. ¿No viste a mi siervo Job? ¿No lo viste cómo anda? Es íntegro. Qué lindo saber que Dios te mira de una manera por tu integridad, aunque nadie te reconozca, aunque en tu casa no aplaudan lo que haces, aunque te critiquen por venir a la iglesia y por no negociar. Que Dios diga: míralo a Lucas, míralo a Joel, míralo a mi hijo, que anda en integridad. Después la mujer dijo: ¿hasta cuándo vas a retener tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job se sostenía, ¿no? Pero hay una frase que me llama la atención de Job. Dice Job 27:5: nunca tal cosa acontezca que yo me justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Es una decisión. Por eso yo te invito, si no sos de los que te compras medias y calzones, que no sos de los que se preocupan por esta área, como Jesús dijo: vámonos, porque ese ni un pensamiento tiene en mí. Que no importa lo que estés pasando. No importa si el partido parece que va en contra. No importa si el ámbito no es el ideal, si tu familia, tus compañeros no te ayudan a vivir una vida cristiana. Sostenete. Dios te va a guardar. Dios te va a sostener. Dios tiene promesa para el íntegro. Dios exalta al que anda en integridad. Sus hijos son bienaventurados. Pienso en mí, digo que Eva y Tiago sean bienaventurados y dependen un poco de mí. Dependen de mis decisiones. Tu casa, tu papá, tu mamá que no conocen al Señor necesitan un Daniel que se sostenga. En tu trabajo, en tu grupo de amigos, necesitan que haya un Daniel que no quiera ser tocado, que valore la pureza, que cuando todos hablan de tener relaciones sexuales, mantenga su pureza, que defienda lo que Dios hizo. Y si te equivocaste, también tengo una noticia. Si hasta este tiempo tal vez has manchado tus ropas, la Biblia dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dios te proveyó el antídoto si tus ropas se han manchado. Se dio a sí mismo. Sostuvo su integridad hasta la muerte.
para que todo aquel que crea pueda beneficiarse de sus vestiduras, de sus posturas, de sus decisiones. Derramó su sangre para purificar nuestro corazón. Pero también dice que si pecaste, ponete a cuentas. Vení, dice Isaías 1:18, vení, pongámonos a cuenta. Vení y limpia, aunque tus ropas se hayan manchado con el rojo carmesí, yo te las limpiaré y te las haré más blanca que la lana. Pero Juan también dice algo, que si confesamos, y la palabra confesar es ponernos a cuenta, nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos en esta noche quieren ponerse a cuenta con Dios, pero también tomar una decisión? Una postura, la integridad es una postura interna que debemos tomar en medio de una sociedad que viene a corrompernos, a adoctrinarnos. Como papá, debemos pararnos en medio de toda la porquería que se vende ahí afuera. Y como hijos, debemos entender que nuestro futuro depende de lo que hoy cuidemos. Así que te invito a ponerte de pie y juntos orar. No te distraigas, cerrá tus ojos. No pienses en el tiempo, no pienses en la hora. Piensa en lo que Dios te ha hablado y lo que te ha desafiado en esta noche. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así venimos, Señor. Primeramente reconociendo que he negociado, que he manchado mis ropas tantas veces por tan poco, que no le he dado valor a la integridad, tal vez, porque es algo que no muchos ven. Pero esto es lo que tú resaltas y es el principio de todo lo que viene por delante. Vivimos en medio, Señor, de un sistema, de una sociedad, de un mundo que constantemente nos corrompe, nos influencia, que tiene conceptos muy contrarios a los tuyos, que parecen buenos. Y yo reconozco que no he sido diligente y he descuidado mi alma. Que he permitido que pensamientos, que filosofías encuentren habitáculos en mi corazón. Le he dado lugar, Señor, a lo que nos correspondía por el temor a desagradar, por el temor, Señor, a lo que dirán. Y he negociado lo que tanto valió, la pureza de mi corazón. No le he dado valor a lo que significó que mis ropas hoy estén limpias. He tomado como común tu sacrificio y he dado por hecho. Y me he acostumbrado a vivir una vida religiosa sin cuidar mis ropas internas. Y ante la presión y ante la circunstancia, he negociado lo que no he tenido que negociar. Total, pasaba desapercibido, todos lo hacían. Me olvidé de lo que tanto valgo. Me olvidé del precio de que hoy mis ropas estén blancas. Por eso te pido perdón en esta noche. He descuidado mi alma y te he dejado de amar como el primer día que te conocí. He descuidado mi corazón y me he apartado, tal vez no físicamente, pero sí interiormente. Pero hoy me vuelvo a ti. Tu palabra dice, vení a mí, pongámonos a cuenta.
Que aunque el pecado fuere como el rojo carmesí, yo te limpiaré, pero pongámonos a cuenta. Yo cambiaré tus ropas, yo las limpiaré, mi sangre se derramó para purificar tu conciencia, para librarte de las culpas que hasta este tiempo carga por haber cometido errores. Pero pongámonos a cuenta. Reconoce, arrepiéntete. Confiesa tus pecados y yo te perdonaré y te limpiaré, dice el Señor en su palabra. Purificar es fuego y tú eres ese fuego purificador, Espíritu Santo. Yo te ruego en esta noche que puedas moverte sobre cada corazón, sobre cada banca. En esta noche, como Daniel, en medio de una sociedad corrompida, en medio de un sistema que trae desorden, que es sin límite, que no hace distinción alguna, queremos levantarnos, queremos tomar una decisión como padres, como madres, como jóvenes, entendiendo que cada postura, que cada determinación traerá un beneficio no para mí, sino para los que siguen, para preservación de vida, dijo José. ¿Cuántos jóvenes en este lugar quieren ser como Daniel? ¿Cuántos padres en este lugar quieren sostener un hogar libre de manchas? Bienaventurados, dichosos son sus hijos después de él. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Tú estás purificando nuestras vidas, trayendo convicción. Yo siento en mi corazón, hay un altar abierto en este lugar. Si quieres acercarte, si quieres proponer tu corazón, ven aquí adelante. Y juntos, delante del Señor, pongámonos a cuenta. Pongámonos en el lugar que nunca tendríamos que habernos ido. Esforcémonos en guardar. Pelea la batalla que tienes que pelear. Guarda tu pureza. Padre, yo me arrepiento de todo pecado sexual que he permitido en mi corazón. Si he ensuciado mis ojos, si he ensuciado mi mente, yo te pido perdón en esta noche. Límpiame, límpiame con tu sangre. Limpia mi mente de toda palabra corrompida, toda lujuria. Si yo he ensuciado mis manos, si la he pervertido para engañar, para robar, para sacar ventaja, si yo he ensuciado mis labios con palabras que hirieron a otro, que lastimaron a mi prójimo, que mintieron, ven y límpiame en esta noche, yo me arrepiento. Ven y limpia con tu carbón mis labios. Ven y limpia mi corazón, porque yo me arrepiento. Tu sangre en este lugar, tu sangre limpiándome. Restaura, Señor, la culpa. Limpia los órganos sexuales que se han utilizado, Señor, para perversidades en esta noche. Limpia las mentes. Restaura las mentes, Espíritu Santo. Rompe las estructuras, las fortalezas mentales. Derriba las mentiras del infierno
que han querido adoctrinarnos, adoctrinar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Levántate tú que eres un Dios puro, un Dios santo sobre este lugar. Derrama